nos hemos quedado. En la anterior clase estábamos viendo lo que son los diagramas de tiempos, ya con el tema de lo que es preset y reset, ¿correcto? Si mal no recuerdo, hicimos este y este, ¿no? Este vamos a empezar a hacer. Ya. Lo primero que nos dicen es realizar el diagrama de tiempos para para el siguiente flip-flop y debemos dibujar lo que va a ser nuestra salida Q y Q negada. El Q negada es muy sencillo, no creo que nadie va a tener ningún problema. Aquí hay que prestar atención y esto siempre también se los recomienda. Cuando estamos viendo lo que es el símbolo, muchas veces directamente empezamos a hacer y a veces no nos percatamos de un pequeño detalle, como es en el caso de este ejemplo. Nosotros vemos que están puenteadas las entradas de lo que es J y K y hemos aprendido clase atrás lo que era la universalidad del flip-flop tipo JK. Nosotros cuando agarramos y vemos que están puenteadas estas dos entradas, este flip-flop se está convirtiendo de un flip-flop JK a un flip-flop tipo T. En este caso, nosotros vamos a ir viendo que, vamos a delimitar lo que es el flanco de bajada. Disculpen el tema de la animación. Estamos viendo que el clock es con burbujita, es flanco de bajada, delimitamos lo que es nuestro flanco de bajada y aquí estamos hablando de lo que es nuestro flip-flop tipo T. No, perdón, la animación me ha fallado. En este caso, repito, la salida, o perdón, la entrada es un flip-flop tipo T y por ende yo solo tengo una señal acá, ¿no? ¿Por qué o debido a qué? A que este flip-flop que es JK, al puentear, al unir las dos entradas, estamos convirtiéndolo en lo que es un flip-flop tipo T. Y podríamos analizar nuestro circuito aplicando directamente la tabla de verdad de lo que sería un flip-flop tipo T. El tipo T, su tabla de verdad es el siguiente. Si entra 0, existe pulso de clock, mi salida es Q se mantiene. Si entra un 1, existe pulso de clock, Q se complementa, ¿no? Ese es básicamente el tipo de salida que vamos a ir viendo en un flip-flop tipo T. Bueno, después de esto, lo único que nos faltaría es ver qué tipo de reset y preset tenemos en dicho flip-flop. Y estamos viendo que preset y reset tienen lo que es la burbujita. Siempre nos vamos a acordar, si tiene burbujita, me va a hacer recuerdo de que yo preseteo y reseteo con lo que va a ser cero lógico. Entonces, me anoto su tabla de verdad de lo que sería preset y reset para este caso, y es este de acá. Ya sabemos que nunca deberíamos colocar 0, 0 porque estaríamos en estado prohibido, ¿no? Entonces ya tengo, creo que todos los recursos para empezar a dibujar lo que va a ser mi salida Q. Ah, estamos viendo que estamos empezando con 1, ¿no? Está mi salida Q, está empezando en 1. Y listo, entonces empezaríamos a resolver lo que es mi diagrama de tiempos. Este 1, que está empezando como tal, va a seguir o se va a mantener ¿hasta dónde? Hasta llegar al primer flanco de bajada, que sería en este punto. Llegamos al flanco de bajada y siempre preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí yo tendría lo que es un 0 y aquí tendría lo que es un 1. Esto, perdón, perdón, no, disculpen. Esto primero en el caso de lo que es la entrada. Pero hay un pequeño detalle que se me estaba yendo, disculpe. Es que nosotros tenemos que ir demarcando dónde va a existir cambios en tanto lo que es preset y reset. Ese es el pequeño gran detalle que se me estaba yendo. Nosotros vemos que aquí hay un cambio en lo que es preset, en este punto. Entonces yo lo voy a demarcar para ir viendo qué sucede en ese caso. Otro cambio hay en lo que es reset. Nosotros tenemos en este punto reset y deberíamos de marcarnos para ver y analizar qué sucede en ese punto o en ese momento. Vamos a ir viendo, lo voy a hacer con un color más resaltante. Nosotros estamos empezando con lo que es 1. Hemos dicho que ese 1 debería ir hasta dónde? Hasta el primer flanco de bajada que yo encuentre en mi diagrama de tiempos. Pero antes de que llegue al flanco como tal, veo que hay un cambio en lo que va a ser preset. Preset se está colocando en 0 y reset se está colocando en 1.
Para este efecto, entonces vamos a analizar lo que es mi tablita. Precede en 0, recede en 1. Mi salida dice que tiene que estar en 1. Y bueno, justo coincide con el tema de lo que es nuestra entrada, pero nuestra salida, que está en 1. Entonces mantenemos ese 1 hasta el pulso de clock. Llegamos al pulso de clock, pero seguimos viendo que sigue preseteado. Entonces no podemos analizar qué tendríamos en la entrada y nos pasamos de largo. Llegamos hasta ¿dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y claramente vemos que ya preset y reset están en 1, están en estado normal, que significa que va a funcionar sincronizado a clock o en otras palabras cumpliendo su tabla de verdad de dicho flip-flop. Entonces ya llegamos a este punto y ahora sí voy a preguntar un pequeño instante antes de tiempo, que aquí sería 1. 1, pulso de clock, y nosotros vamos. 1, pulso de clock, es Q se complementa. ¿Qué quiere decir? Que el valor que tenga Q actualmente va a pasar a ser lo contrario. Entonces yo veo que tengo un 1 y automáticamente va a pasar ahora a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente hacemos la consulta siempre un pequeño instante antes de tiempo. Aquí yo veo que tengo un 0. 0, pulso de clock, 0, pulso de clock y mi salida es Q se mantiene. Entonces, en ese caso, aquí tengo 0 y va a seguir siendo 0 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos qué tenemos. Siempre un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es 0. 0, pulso de clock, 0, pulso de clock, mi salida es Q, se mantiene. Entonces, seguimos con el valor que tenemos, que es 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente. Perdón. Aquí Sí, que es 1. es 1, 1. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Aquí estaba analizando mal. Disculpen. Aquí es 1. 1, pulso de clock, es Q se complementa. En este caso va a pasar a ser lo contrario. Y vamos a irnos hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y ahora sí, nuevamente preguntamos qué es lo que tenemos. Aquí tendría 0. 0, pulso de clock. 0, pulso de clock. Mi salida es Q se mantiene. Está viniendo 1, entonces se mantiene en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente vamos a hacer la consulta. ¿Qué tendríamos? En este caso, voy a ver que tengo otro 0. 0, pulso de clock, Q se mantiene, entonces se mantiene en 0. ¿Hasta dónde? Pero aquí hay un pequeño dato también que nos estábamos pasando y lo he borrado hace ratito, que era acá. ¿Se acuerdan? Aquí hay un cambio. ¿De qué? De reset. Reset está en 0 y preset está en 1. Reset en 0, preset en 1, mi salida dice tiene que estar en 0. Y en ese momento, ¿qué estaba pasando? Estaba viniendo un 1. Debía llegar este 1 hasta acá. No hace un momento estaba llegando hasta aquí. Pero como hay un cambio, y esto lo vuelvo a repetir, preset y reset tienen mayor poder de decisión o de mando en lo que va a ser un circuito. No necesita de un pulso de clock, que quiere decir no necesita ni flanco de subida ni flanco de bajada, ni saber qué está sucediendo en la entrada o en las entradas. Este va a tomar la decisión y va a hacer cambiar a la salida inmediatamente. Entonces, aquí me dice que debería estar en 0. Esto, mi salida debería estar en 1, pero automáticamente por reset lo pasamos a 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y ya vemos que ha retornado, a la normalidad lo que va a ser reset y preset, que sería 1-1, que va a ser que funcione sincronizado a clock. Entonces llegamos acá y ahora sí, aquí tengo el 0 correspondiente, 0, pulso de clock. Mi salida dice Q se mantiene, está viniendo en 0, entonces mantiene ese 0 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de bajada. Llegamos al siguiente flanco de bajada y nuevamente preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría un 1. 1, pulso de clock. Mi salida es Q se complementa. Está viniendo un 0, entonces ahora va a pasar a ser lo contrario. Esta es mi salida Q. Ahora para dibujar lo que es Q negado, que también me lo indican en lo que es nuestro
nuestro enunciado. Lo único es, en base a esta señal que ya he hallado, voy a ir negando. Donde vea un 1 lo pondré 0. Entonces tendría más o menos este punto. Y donde vea 0 voy a colocar lo que es un 1. Disculpen que no sean muy rectas mis líneas. Después lo vamos a hacer un poquito mejor. Y pasamos a dibujar lo que sería mi salida. Y esto es mi salida Q negada, ¿no? Así de facilito se dibuja lo que es Q negado. Eh, Preguntas, tal vez hasta aquí, chicos, y les voy a dar una recomendación más sobre lo que es algún ejercicio que podría existir sobre esto. ¿Ninguna pregunta? Ya, a ver, la recomendación. En algún caso, si hay un ejercicio que podría estar presente o en una práctica o en un examen, normalmente se les aclara cuánto es el valor de dicho ejercicio. Nosotros tenemos aquí 3, 6, 7. Entonces, imaginemos que sea 7 puntos. ¿Ya? 7 puntos es el valor de mi ejercicio. Estoy haciendo para que ustedes comprendan un poquito el tema de lo que va a ser la calificación en este tipo de circuitos. Nosotros vamos a ir viendo que cada pulso va a valer un punto. ¿Ya? Entonces, si yo he dibujado hasta aquí, hasta esta parte, bien, será un punto. Si llegué hasta este punto, será 2 puntos. Si llego hasta este punto, será 3 puntos. Ahora, ¿dónde encuentro muchos errores? Esto es fácil, ¿no? He hecho, digamos, tres flancos bien, entonces estará bien o tendré 3 puntos. Pero ¿qué sucede? Llegan a este punto y a veces obvian este pequeño flanco último. Entonces agarran y no dibujan estito. No agarran y lo dejan ahí. Obviamente esto se contempla, es ponderado, ¿no? Si yo no lo he hecho eso, es menos ese puntaje, ¿no? Entonces, siempre que exista un último flanco, siempre hay que contemplarlo y analizarlo, ¿no? Porque no necesariamente algunos asumen y dicen, ah, ya esto está en 0, va a seguir siendo 0 y este es 1, sigue siendo 1. No, y no es así, claramente hemos visto que no era así la respuesta, ¿no? Esta recomendación va más que todo para el momento de una práctica o si entraría al examen un ejercicio de diagrama de tiempos para que nunca lo dejen al ultimito, ¿no? Siempre hagan hasta el último pulso que esté presente en dicho ejercicio. ¿Está bien? Entonces, si bueno, se dan cuenta, estos ejercicios son muy, muy sencillos, no es muy complicado, es muy fácil de resolver. Vamos a hacer otro ejemplito como tal y vamos para esto les voy a pedir que ustedes intenten hacerlo también y lo único que he cambiado en este circuito es básicamente el flanco. Es el mismo circuito, pero estoy cambiando lo que es mi flanco. A ver, traten de resolverlo y yo lo voy a resolver también en este momento, ¿no? En unos 3 minutitos, ¿les parece? 3, 4 minutitos. Mientras lo van resolviendo, aquí se los voy a poner. Y quiero buenas tardes. Buenas Un tardes. favor, ¿puede cambiar hacia el ejercicio anterior un momento? Claro, claro. Pues ya no está la solución, eso sí, lo he borrado. Listo, Inge, gracias. De nada. Es el ejercicio ahora que tienen que hacer, ¿no?
Ya, a ver, lo vamos a ir resolviendo conmigo. En este caso, vamos a ir viendo que nosotros tendríamos el flanco, ya no sería de bajada, sino sería de subida, porque no tiene burbujita. Entonces, yo debería agarrar y demarcarme todos esos puntos donde están mis flancos de subida, que serían en este punto, en este punto, en este, en estos, ¿no? En toditos los de acá. Yo ya tengo demarcado lo que serían mis flancos y posterior a eso debería ver el tipo de flip-flop que tengo. Ya hemos visto, aquí están puenteadas las dos entradas, lo que significa que aquí tendría un flip-flop tipo T. Esta es un flip-flop tipo T, entonces podemos analizarlo en función a su tabla. Su tabla de verdad, lo voy a poner acá, es muy sencillito, ya voy a obviar lo que es el flanco. Yo tengo lo que es mi entrada T y lo que va a ser mi salida Q. Si entra 0, mi salida es Q se mantiene. Si entra 1, mi salida es Q se complementa. Ahora acá, tanto preset y reset se presetea y se resetea con lo que es 0, ¿no? Porque tiene burbujita, ¿no? Aquí muy sencillito, ¿no? Si yo veo un 0, voy a analizar si estoy preseteando o reseteando. Pero antes debería de marcarme lo que van a ser estos cambios en preset y reset, que sería uno en este punto y el otro en este punto de acá, ¿no? En los dos casos. Yo voy a agarrar y lo voy a ir demarcando para que vea y analice qué sucede en ese momento. Listo, ya tengo demarcado y voy a empezar a resolver. Ahora nuestra salida como tal está empezando en 1 lógico, ¿no? No ha cambiado. Ahora vamos a ir viendo que este 1 va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el primer flanco, que sería acá. Yo estoy dando al primer flanco de subida y debo preguntar un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es 1. 1, pulso de clock, que me dice, mi salida es Q se complementa. Entonces, esto que está en 1 debe pasar ¿a qué? A 0 en ese instante, ¿no? Y ese 0 debería llegar ¿hasta dónde? Hasta aquí debería llegar, ¿no? Hasta lo que es el siguiente flanco de subida. Pero antes de llegar a ese flanco, veo que existe un cambio en preset. Preset se está colocando en 0, reset se está colocando en 1. Ya repito, este flip-flop se presetea o se resetea con 0. Si preset lo estoy poniendo en 0, estaría preseteando. En otras palabras, mi salida debe colocarse en lo que va a ser estado 1. Entonces, esto estaba viniendo 0, inmediatamente por preset va a pasar a ser 1, ¿no? Y ese 1 va a ser hasta el siguiente flanco de subida, que sería en este punto. Llegamos al siguiente flanco de subida y vemos que se normaliza el tema de preset. Preset se pone 1, resta en 1, entonces funciona sincronizado a clock. Llegamos al flanco de subida y nuevamente preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es un 1. 1, pulso de clock y mi salida es Q se complementa. Esto que está en 1 va a pasar ahora a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos qué es lo que tenemos. Aquí tendría un 0. 0, pulso de clock, mi salida va a ser Q se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que va a mantenerse con el valor que está viniendo. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría 1. 1, pulso de clock, mi salida es Q se complementa. Entonces esto que está en 0 va a pasar a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntaremos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí yo tendría lo que es 0. 0, pulso de clock, mi salida dice Q se mantiene, entonces esto se mantiene en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida, que sería en este punto. Pero antes de llegar a ese flanco, veo que hay otro cambio en lo que es reset. Reset se está poniendo en 0 y preset se está poniendo en 1. Estaría reseteando, lo que implica que mi salida se va a poner automáticamente
a 0. Entonces, esto que estaba viniendo 1 y debía ser 1 hasta el otro flanco, va a estar en 0. Llegamos hasta este flanco, que sería aquí a la mitad, pero vemos que sigue reseteando, sigue reset en 0. Entonces, me paso de largo. ¿Hasta dónde? Hasta el otro flanco de subida. Llegamos al otro flanco de subida y nuevamente preguntaríamos qué tenemos. Aquí tendría un 1. 1, pulso de clock, Q se complementa, lo que significa que este 0 se vuelve ahora un 1. Y listo. Esto sería el diagrama de tiempos para mi flip-flop. No sé si hay alguna pregunta. Y vuelvo a repetir, y esto es recalcar como en otros ejercicios, solo cambiando lo que va a ser el flanco, nosotros vamos a ir viendo que existe una diferencia en la respuesta, ¿no? Creo que hay una pregunta. No hay una tabla, la pregunta dice, ¿no tendríamos que usar la tabla de flanco de subida? En nuestro caso, esto para que lo vayamos viendo, vamos acá. En el tema de lo que es el flip-flop, sea flanco de subida o flanco de bajada, es la misma tabla de verdad. Ahora, si hacen referencia o la pregunta va en sentido de lo que es nuestro preset y reset no depende del flanco, depende si tiene burbujita o no tiene burbujita, ¿no? En el caso de que tenga burbujita, se presetea y se resetea con lo que va a ser 0, que es esta nuestra tabla de verdad, ¿no? El que estamos viendo, que si yo pongo preset en 0 y reset en 1, me estaría preseteando y mi salida se coloca en 1. Si estaría colocando reset en 0 y preset en 1, estaría reseteando y mi salida debe estar en 0. Esta es la tabla de verdad del preset y reset con burbujita, no así del flanco como tal. No sé si tal vez es de nada. Entonces, eso tenganlo en cuenta. El otro es distinto, ¿no? Siempre, bueno, el consejo es vea muy bien el tema de lo que es nuestro simbolito, cosa de que no exista este tipo de confusiones, porque como ven, si yo he resuelto por decirles, esto debería ser con flanco de bajada y lo he resuelto con flanco de subida, claramente el resultado, los que ya han copiado o han copiado el anterior ejercicio, el resultado varía, no es lo mismo, ¿no? Aquí no teníamos, por ejemplo, este piquito, ¿no? Aquí venía un ratito 1, luego cambia a 0 otro ratito y luego vuelve a 1. No había esto. Entonces, claramente el resultado va a ser totalmente distinto. Entonces, si yo solo al identificar la simbología me confundo, obviamente mi resultado va a ser erróneo, ¿no? Creo que hay otra pregunta. Sí, Juan Gabriel, creo que hay una pregunta, ¿está bien? Inge, disculpe. Sí. Costo, entonces, ¿habría otra tabla de verdad cuando no haya burbujitas en el reset y el preset? Correcto, sí, correcto. No, nosotros vamos a irnos atrás a lo que hemos ido acá. Nosotros que vamos a tener son dos tablas, ¿no? Y lo avanzamos, no me acuerdo ya, la anterior semana, no me acuerdo qué día, martes o miércoles. El tema de lo que es con burbujita, que estamos viendo en nuestro símbolo, es que se presetea y se resetea con 0. Cuando no tiene burbujita, ven una línea en preset y reset, se presetea y se resetea con 1. Entonces, claramente, esta es la tabla de verdad para este preset y reset, ¿no? Cuando se presetea y se resetea con 1, ¿no? Eso para que lo tomen en cuenta. Los que no estaban en esa clase pueden sacar una captura, pueden copiar tal vez, pero tenemos dos, ¿no? En este es para el 0, cuando se presetea y se resetea con 0, y este es para cuando se presetea y se resetea con 1, ¿no? Creo que había otra pregunta, si no estoy mal. No, allá. No, eso queda claro, ¿no? Creo que sí. Tal vez otra pregunta, algo tal vez que no esté quedando muy claro. ¿Ah? ¿Ah? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Lo mismo, aquí nos piden en este ejercicio realizar el diagrama de tiempos para la salida Q del siguiente flip-flop. Y aquí estamos repitiendo un concepto que lo hemos mencionado clases atrás. No necesariamente tendría que tener preset y reset lo que van a ser nuestros flip-flops. Puede tener solo preset o puede tener solo reset.
Son flip-flops especiales, no es así en la generalidad. La mayor proporción de los flip-flops vienen con preset y reset, pero existen, ¿no? Hay algunos que van a encontrar que no tienen. Obviamente es mucho más fácil el tema del cableado. ¿Por qué? Porque si no tiene uno de lo que sería preset y reset, directamente lo tomamos o asumimos que está en un nivel que no va a afectar a lo que sería el funcionamiento. Ya esto para refrescar un poquito la memoria en los conceptos que hemos ido viendo las clases anteriores. Primer paso en lo que era realizar nuestro diagrama es determinar el tipo de flanco que nosotros tenemos en nuestro flip-flop. Claramente no hay burbujita, lo que implica que es flanco de subida. Entonces, demarcamos nuestros flancos de subida y posterior a eso, identificar el tipo de flip-flop con el que estamos trabajando, que sería un JK. El tipo de flip-flop JK tiene la siguiente tabla, ¿no? Esto siempre les he dicho, mientras no se acuerden hasta que se memoricen, siempre anótense, es recomendable. Entonces, posterior a esto, ya en otros ejercicios pasamos directamente a resolver, pero aquí nos falta identificar dos cositas. ¿Cuál? El primero, ¿qué tipo de preset y reset tiene dicho flip-flop? Y aquí podemos ver que nuestro preset no tiene burbujita, lo que implica que se va a presetear con uno lógico, ¿no? Con uno lógico. Y aquí no tenemos reset, entonces yo voy a tomar o voy a asumir que siempre va a estar en cero porque sé que con uno se resetearía. Entonces, como no quiero que en ningún momento o en ningún momento se va a resetear, yo lo voy a asumir que esté en cero. Pero de todas maneras, me voy a anotar su tablita de verdad, ¿no? Esta es la tablita de verdad para preset y reset cuando no tiene burbujita, ¿no? Cuando se presetea y resetea con uno. Posterior a eso, lo último que me faltaría identificar es el tema de qué estado es el inicial en mi salida. Mi salida está con la barrita hacia abajo, lo que implica que es cero. Entonces, yo ya tengo todo listo para empezar a resolver. Entonces, lo vamos a resolver. Nosotros vamos a hacerlo aquí para que sean mis líneas un poquito más rectas. Entonces, tenemos nuestro flip-flop. Lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan ver todos claramente. Y vemos que está empezando esto en cero, ¿no? Esto lo vamos a poner aquí, está empezando en cero. Este cero como tal va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el primer flanco de subida. Pero esto lo debería haciendo de corrido. Pero siempre les aconsejo un último pasito. ¿Cuál es? Identificar dónde existe un cambio en lo que va a ser preset o reset. Como yo no tengo reset, entonces donde existe un cambio en preset. Aquí está cambiando preset. Entonces yo voy a agarrar y voy a hacer dicho cambio, ¿no? Ya tengo, perdón, dicha demarcación. Entonces ahí está cambiando preset y en ningún momento más está cambiando. Entonces, listo, ya lo he demarcado y voy a empezar a resolver. Está empezando en cero. Ese cero llega hasta lo que va a ser este primer flanco de subida y vamos a ir viendo que tenemos un pequeño instante antes de tiempo. Y aquí ya van a comprender el concepto que les decía, un pequeño instante antes de tiempo. Si vemos en este mismo instante, yo lo voy a hacer con un más gruesito. Si vemos ese mismo instante del flanco, claramente pasaría a 1, J, pero no vamos a analizar ni ese mismo instante ni un instante posterior, siempre un pequeño instante antes de tiempo. Repito, siempre va a ser antes. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es analizar antecitos de lo que es mi flanco de subida. Pues muy delgadita mi línea. Entonces, aquí sería tendría el valor de 0J y K, bueno, no habría mucho problema, es 0 también. J en 0, K en 0, mi salida dice Q se mantiene, entonces va a mantenerse el valor con el que estaba. Está viniendo con 0, se mantiene con 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Y mismo procedimiento. Siempre preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Un pequeño instante antes de tiempo. Aquí sería un 1 y aquí sería todavía 0, ¿no? Porque en el mismo instante este cambia a 0 y este cambia a 1. Entonces, repito, siempre un pequeño instante antes de tiempo. J en 1, K en 0, J en 1, K en 0, mi salida es 1. Entonces, esto que estaba en 0 va a pasar a ser
1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos qué es lo que tendríamos. En este caso, yo voy a preguntar acá. Aquí tendría lo que es un 0 y aquí tendría lo que es un 1. J en 0, K en 1. J en 0, K en 1, mi salida es 0. Entonces, esto que estaba en 1 pasará a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Justo cuando llego al flanco, también estoy viendo que hay un cambio en preset. Preset se está colocando en 1. Preset se está colocando en 1. Y repito, voy a asumir el que faltaría, que en este caso sería reset, que está en 0, porque sé que con este flip-flop se presetea y se resetea en 1. Entonces, nunca voy a tomar ese valor de 1. Siempre voy a asumir que está en 0. Entonces, tendría preset en 1, reset en 0. ¿Qué es lo que va a pasar con mi salida? Dice Q en 1. Entonces, esto que estaba en 0, automáticamente, por lo que me indica preset, debe pasar a 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida, pero vemos que seguimos preseteando. Entonces, me paso de largo. Me voy hasta el otro. Llego hasta el punto de lo que es mi otro flanco, pero también sigo preseteando. Entonces también me voy a pasar. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco. Aquí realmente ya no estaríamos preseteando, ¿no? Aquí como tal. Llegamos a este punto y preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría el valor de 0 y aquí tendría el valor de 1. J en 0, K en 1, mi salida es 0. Esto entonces pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntamos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí sería 1 y aquí también sería 1. J en 1, K en 1, Q se complementan. Entonces, esto que estaba en 0 va a pasar ahora a ser lo contrario, que va a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y nuevamente preguntaríamos qué es lo que tenemos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría 0 y aquí tengo 0. J en 0, K en 0, mi salida es Q se mantiene. Entonces, este 1 se mantiene en 1 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida, pero que podemos apreciar que no existe en nuestro diagrama de tiempos. Y esta sería la respuesta para este flip-flop. No sé si tal vez existe alguna duda, consulta. Sí, Sí, dime. preset y reset siempre van a empezar en el mismo nivel, sincronizado a clock. No, no necesariamente, no necesariamente, no, pero en la mayor proporción de los casos sí, pero no es una regla, ¿no? Que sí o sí tienen que empezar en sincronizado al reloj, ¿no? Es como lo que me preguntó algún compañero, ¿qué pasaría si en algún caso, asumamos que tengamos reset, y justo en este momento también asumiría lo que es 1, ¿no? Reset, ¿no? Hablo de reset. Si reset estaría en 1 y preset en 1, nosotros vemos que es un estado prohibido, ¿no? En la vida real, en un circuito que estarían armando, nunca debe pasar esto. Pero puede suceder que en algún ejercicio, por teoría, existe. ¿Qué pondrían? De marca, ¿no? En el lugar que está, lo que les dije en la clase que me hicieron la misma consulta, ponen estado prohibido. ¿Hasta dónde? Hasta que ya se deje de suscitar o de pasar lo que sería esta condición, ¿no? Esto para que lo tomen en cuenta. Ahora, repito también el tema de lo que es nuestro preset y reset, no necesariamente siempre van a estar empezando en sincronizado clock. Puede ser que aquí en el momento inicial estemos preseteando, reseteando y ahí vamos a analizar después de que pase ese evento, ¿no? ¿Alguna otra consulta tal vez?
¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, con esto ya estaríamos terminando lo que va a ser nuestro tema de flip-flops. Lo que viene ahorita es el tema de contadores, contador asíncrono y síncrono. Hoy día voy a hacer una pequeña introducción, no voy a entrar a profundidad, pero antes de que empiece eso, no sé si hay alguna duda sobre lo que hemos ido desarrollando en esta clase o en las anteriores, antes de terminar este tema. Sí, una preguntita Sí, del sí, dime. ejercicio que acabamos de hacer. Ya. Vámonos aquí. Ese ya no se borra. Listo. Dime. Es, eh, si preset empezaría en 1, Ya. Hagamos eso, ¿les parece? Haremos un ejercicio más sobre eso. Vamos a agarrar, vamos a poner lo mismo y vamos a hacer esto de acá. Lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a poner que mi condición inicial, me has dicho preset empieza en 1, ¿no? Sí, solo eso. Solo eso Ya. que quiero que cambie. Vamos a agarrar y lo vamos a poner hasta aquí. ¿Ya? Ese está empezando en 1, ahí para que tengamos en cuenta. O sea que va a haber dos cambios en el circuito de preset. Bueno, ya hemos hecho todo lo anterior, que hemos primero identificar el tipo de flanco de subida, tipo de flip-flop JK, anotamos su tabla de verdad, tipo de preset y reset, anotamos su tabla de verdad, etcétera, ¿no? Lo que nos faltaría es demarcar dónde existen estos cambios, estos eventos, ¿no? De que preset pasaría de 0 a 1. Entonces yo agarro y veo que aquí, inicialmente, hay un cambio. Ahorita vamos a ver qué pasa. Y bueno, en el que estaba siempre presente acá. Entonces yo voy a agarrar y voy a ir viendo. Mi salida Q me dice que estaría empezando en 0, ¿no? Al principio me dicen, está empezando en 0, pero yo analizo el circuito y veo que hay un cambio en preset, preset estaría en 1, reset estaría en 0, entonces lo que implica que mi salida debe estar en 1, entonces esto no sería verdad, entonces debería pasar a 1. ¿Hasta dónde? Hasta el primer flanco de subida, que sería este punto. Pero como vemos, seguimos preseteando, entonces debe mantenerse en 1. Nos pasamos de largo. ¿Hasta dónde? Hasta el otro flanco de subida. Llegamos al otro flanco de subida y aquí recién podríamos analizar qué tenemos en las entradas. ¿Por qué? Porque preset vuelve a la normalidad. En este caso, estaríamos en 0. Y esto implicaría que preset en 0, reset también asumimos que está en 0, funciona sincronizada clock, cumpliendo la tabla de verdad. Veo que tengo en las entradas siempre un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría lo que es un 1 y aquí tendría lo que es un 0. J en 1, K en 0, mi salida es 1. Esto que está en 1 se mantiene en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Llegamos al siguiente flanco de subida y vemos que tenemos un pequeño instante antes de tiempo. Aquí tendría un 0 y aquí tendría lo que es un 1. J en 0, K en 1, mi salida es 0. Entonces esto pasaría a 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Pero vemos que en el mismo instante que va a haber el flanco, también hay un cambio en preset. Preset se está volviendo a colocar en lo que es un 1. Preset en 1, reset en 0, mi salida tiene que ser un 1. Entonces, esto que está en 0, ya ni pregunto que tengo las entradas porque no puedo hacer caso, solo hago caso a lo que me dice preset, lo pongo en 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. Entonces, vemos que llegamos acá, seguimos preseteando, me paso de largo hasta acá, seguimos en el flanco, pero todavía seguimos preseteando, entonces me pasaría, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta acá. Y bueno, lo demás es muy similar. Esa sería la forma de resolver, empezando con un preseteo o un reseteo, ¿no? Si fuera el caso. No sé si queda más claro con eso. Sí, se queda solito, ¿no? Esa Sí, barrita que acaba de empezar. correcto. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez, chicos, alguna duda.
Lo que les dije, la sugerencia, la recomendación que siempre les he ido haciendo a lo largo de estas clases, si vemos ahorita estamos analizando un circuito sumamente chiquitito, sumamente básico, muy fácil de comprender, pero si alguna duda tenemos o algún vacío va a existir en este punto, más adelante, por cuando estemos en contadores, ya no vamos a tener un solo flip-flop, vamos a tener muchos flip-flops y adicionalmente de esos flip-flops vamos a tener la presencia de compuertas. Y si lo más facilito ya me tenía la duda, ahí se va a convertir esa duda chiquitita en grande. Entonces aquí es el momento, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer la mayor cantidad de diagramas de tiempos para tratar de no tener ninguna dificultad más adelante. ¿Alguna duda, tal vez, chicos? Consulta. ¿Nada? Ya, denme un segundito. Entonces vamos a empezar con lo que es nuestro nuevo tema, ¿no? Mientras abro, les voy a ir comentando. Ya vamos a empezar lo que son contadores, el contador asíncrono y síncrono, que son nuestro último tema y con eso estaríamos completando lo que es el avance del semestre. Entonces ya después de esto estaríamos fijando lo que va a ser nuestra fecha de segundo parcial. Más o menos estimo que lo podríamos dar en 2 semanas, ¿no? La próxima, la subsiguiente, tal vez miércoles o en su defecto en 3 semanas. Ahorita vamos a hablar con fechas, les voy a mostrar en un momentito. Ya, antes que pasemos esto. Si alguien no puede ver, me avisa, por favor. Ya, a ver, vamos a ir fijando. Entonces, hoy día vamos a empezar un poquito una introducción de lo que va a ser contadores. Entonces, perdón, listo. Estamos a 1 de junio. La siguiente semana es 8 y 9. Nosotros estoy pensando terminar tal vez el 15 o en su defecto 16 de junio. ¿Ya? Podríamos tal vez dar o el 16, perdón, estoy mal, 7 y 8, 7 y 8. Yo estoy pensando terminar para el 15, mejor dicho, 15 de junio. Y nuestro examen podría ser o el martes o el miércoles, martes o miércoles, o tal vez el mismo 15. Si no existieran muchas dudas y no hay necesidad de hacer más clases, podríamos dar tal vez el mismo 15. Esto lo vamos a ir viendo o lo vamos a definir la próxima semana, que es 7 y 8. ¿Ya? Entonces, repito, ya para que vayan anotándose o para que ya vayan teniendo una idea, o va a ser o 15 o el 21 o 22, ¿no? Nuestro segundo parcial. Con eso ya estaríamos con las 2 notas como tal. Ya eso, anótense por si acaso. En varias materias me imagino que van a estar ya fijando fechas y adicionalmente de esto tengo que reservar aula. Bueno, les digo, la próxima semana vamos a fijar con ustedes mismos, y no me hago ningún problema en la fecha como tal. ¿Ya? Solo hay que ver, contemplar el tema del auditorio que esté libre ese día y en ese horario. Vamos a lo que nos interesa, el nuevo tema, contadores. Nosotros vamos a ir viendo que nosotros vamos a tener dentro de lo que es el área digital diferentes contadores. Lo que ya mencioné, contador asíncrono, contador síncrono. Pero primero, antes de ir viendo estos 2 tipos, debería definir qué es un contador. Un contador va a ser un circuito en el cual las salidas van a seguir una secuencia prefijada, que cuando esta secuencia se concluya, va a volver a empezar una y otra vez hasta que nosotros le quitemos lo que va a ser la alimentación. ¿Ya? Este tipo de circuitos van a ir recibiendo lo que son datos en forma serial, de manera ordenada y en distintos intervalos de tiempo. Estos intervalos de tiempo son simétricos. ¿Qué quiere decir? Son al mismo tiempo, ¿no? Si ya pasó un segundo, cada segundo se le va a ir mandando, ¿no? Esto es básicamente lo que sería el concepto de un contador. Ahora, el concepto está ahí. En términos más fáciles de asimilar, un contador
va a seguir una secuencia que nosotros o alguna persona nos va a fijar y esta secuencia se va a repetir innumerable número de veces, 10, 20, n veces, mientras tenga nuestro circuito lo que va a ser alimentación. En el momento que se le va a quitar la alimentación, este circuito deja de funcionar. Volvemos a conectar lo que es la alimentación y este circuito va a empezar de nuevo desde el inicio de esta secuencia que nosotros tenemos prefijada o fijada. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo que dentro de estos contadores como tal tenemos dos tipos. Lo que va a ser el contador síncrono y también el contador asíncrono. Si bien los nombres ya nos dan más o menos una idea de que existe una diferencia entre uno y otro, vamos a ir viendo que tienen diferentes aplicaciones y diferentes modos de trabajo. Vamos a ir viendo que tienen ciertas ventajas, ciertas desventajas comparando uno con otro también. ¿Qué es un contador síncrono? El contador síncrono, bien llamado así, porque nosotros vamos a tener lo que van a ser flip-flops tipo T, como estamos viendo en lo que es nuestra imagen. Estos flip-flops como tal vienen unidos, los clocks, un momentito, vienen unidos al mismo punto. En otras palabras, vienen sincronizados. Cuando yo mando un pulso de clock en este punto, todos al mismo tiempo reciben la señal. El flip-flop 0, 1 y 2 o los n flip-flops que formen parte de este contador. De ahí viene el nombre de contador síncrono, debido a que sus clocks están sincronizados, todos trabajan al mismo tiempo. Ahora vamos a ir viendo lo que sería un contador asíncrono. Un contador asíncrono, a diferencia del que hemos mencionado ahorita, que es el síncrono, todos sus clocks vienen conectados en forma de cascada. Viene primero, claramente, el clock que está entrando, entra al primer flip-flop, que sería el flip-flop 0, entra, y la salida recién viene a lo que va a ser el segundo flip-flop. Y lo mismo de acá, en este punto. Ahorita, creo que hay una pregunta, ahorita la contesto. Nosotros vamos a ir viendo que todos nuestros flip-flops vienen conectados en cascada. Ahora vienen desincronizados, ya no sincronizados como lo que tendríamos en este tipo de flip-flop, o en este tipo de contador, mejor dicho. En este caso, todos los flip-flops no entran a trabajar al mismo instante, debido a que, y estoy ya repasando un poquito los conceptos que hemos visto en el tema anterior, cada flip-flop necesariamente necesita de un pulso de clock para que empiece a trabajar, porque si no, no procesaría la información que tiene presente en sus entradas. Si no hay ese flanco de subida o de bajada que necesita el flip-flop, no trabaja. Entonces, aquí podemos ver que primero empezaría a trabajar lo que es el flip-flop 0, luego recién empieza a trabajar el flip-flop 2, el flip-flop 1, y luego empieza el flip-flop 2. Entonces, para que empiecen a funcionar todos los flip-flops que estarían presentes en el contador, va a pasar un X tiempo. A diferencia de este de acá, que todos el mismo instante empiezan a arrancar o empiezan a funcionar, ¿no? Todos en el mismo momento están funcionando. Creo que hay una pregunta, denme un segundito. Creo que no se ha cambiado de diapositiva, me dicen. ¿Está bien? ¿Está correcto? Oh, ya, perfecto. Todo bien. Listo. Entonces, estas serían básicamente los dos tipos que tendríamos en contador síncrono y asíncrono. No sé si tal vez existe una duda hasta este punto, que es el inicio, ¿no? ¿Nada? Continuamos entonces. Nosotros vamos a ver las desventajas y ventajas que tienen dichos contadores. Primero vamos a ir hablando de las ventajas. El contador asíncrono tiene un diseño mucho más simple en comparación a lo que va a ser el contador síncrono. Es muchísimo más simple su diseño. El tema del circuito también va a ser simple y más pequeño. Ahora, aquí hay un pequeño dato y esto para que lo tengan presente.
En la mayor proporción de las veces, un 95, 97% de las veces, esta premisa se cumple. Repito, circuito más pequeño y más simple. Pero hay alguno que otra aplicación en el cual realmente nuestro contador síncrono nos sale un circuito un poco más pequeño que lo que sería un contador asíncrono. Solo hablando en la parte del circuito, no así del diseño. El diseño siempre va a ser más simple en el tema de lo que va a ser un contador asíncrono. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo que dentro del contador asíncrono nos va a permitir tener estados repetidos. Y les repito, esto, resáltense, pónganse con resaltador, ojo, lo que sea, y esto siempre se olvida. El contador asíncrono me permite tener estados repetidos. Vamos a aclarar que es un estado repetido, pero para que vayamos viendo. En un contador, no se ve muy bien esto, vamos a hacer con amarillo. Imaginemos que estamos contando, estamos haciendo esta secuencia, ¿no? Esta secuencia prefijada. Aquí vemos que se está repitiendo este estado, que sería el número 2. En un contador asíncrono puedo tener repetidos, que quiere decir que se está repitiendo 2 veces, o en algún caso que se repite 2 o 3 veces, no habría problema. En el contador asíncrono, repito esto, resáltense, porque muchas veces se olvida. Vamos a ir profundizando eso un poquito más adelante. En el tema del contador síncrono, la ventaja es que es muchísimo más veloz en comparación a lo que es el contador asíncrono. Ahora, esta velocidad, obviamente, vas a tener que hacer un análisis en cuanto a la aplicación a desarrollar. Si nosotros necesitamos que sea muy rápido, el funcionamiento tiene que ser instantáneo, obviamente voy a elegir utilizar un contador síncrono. Pero si la velocidad, obviamente, no es que va a ser muy lento, que realmente no va a funcionar correctamente, etcétera, siempre puedes utilizar lo que es un contador asíncrono. ¿En qué casos podríamos decir que un contador síncrono obviamente puede ser muchísimo más aplicable? En el tema de lo que es un radar de velocidad, normalmente van una pistolita que está apuntando a lo que es un auto, ¿no? Para medir la velocidad. Si este auto está viniendo a 100 kilómetros por hora, estamos hablando que milisegundos son importantes en lo que es el procesamiento de información, porque si yo no puedo captar la velocidad, ese auto ya se ha pasado y ni siquiera he leído su velocidad como tal, ¿no? Entonces ahí realmente necesito esa velocidad de procesamiento de información que me da lo que es el contador síncrono. Ahora, ¿por qué tiene esa velocidad? En el tema de lo que es la diapositiva anterior hemos visto que sus clocks vienen conectados todos al mismo punto. En este caso, todos empiezan a funcionar al mismo tiempo. Si tengo 10 flip-flops, los 10 flip-flops tienen que funcionar al mismo tiempo, no en el mismo instante. Pero ¿qué pasaría si tengo la misma cantidad de flip-flops, pero en un contador asíncrono? Tengo 10 flip-flops en un contador asíncrono. En ese caso, para que el flip-flop número 10 empiece a funcionar, va a pasar X tiempo, debido a que tiene que pasar el clock primero por el flip-flop 1, luego por el 2, 3, etcétera, hasta llegar recién al último, que sería el 10. Entonces, obviamente, son milésimas de segundo que se van a ir desperdiciando, que se van perdiendo para que arranque por completo lo que sería el funcionamiento de dicho contador, ¿no? Por eso decimos siempre que el contador síncrono es muchísimo, muchísimo más veloz. Vámonos al otro, las desventajas. En cuanto a lo que refiere al contador síncrono, su diseño es muchísimo, muchísimo más complejo en comparación a lo que va a ser el contador asíncrono. Este nos demora mucho más tiempo, hay que tener muchísimo más cuidado porque se puede cometer errores muy fácilmente y obviamente el diseño es más largo. En el tema de lo que es nuestro circuito, en la mayor proporción de las veces, 95-97% como les mencioné, el circuito siempre es más grande. Y aquí hay una desventaja más y una ventaja que voy a agregar a lo que es el contador asíncrono. Cuando nosotros hablamos que el circuito es más grande, significa que vamos a tener mayor cantidad de componentes presentes en dicho circuito. Más flip-flops, más compuertas, etcétera. Y este número de compuertas tiene un precio, ¿no? Yo necesito 4 compuertas AND o, no sé, un número X. Esto yo tengo que adquirirlo, yo tengo que comprarlo, entonces sería más costoso.
Al tener un circuito más pequeño, más simple, obviamente el costo también va a ser más bajo, ¿no? Esto para que también lo tengan presente. El tema de lo que es otra desventaja, y también es importante decirles que esto le pongan ojo, lo resalten, etcétera, es que el contador síncrono no permite tener estados repetidos. Entonces, si en mi secuencia hemos visto que teníamos, ¿no?, el estado repetido que era el 2, no me permite. Si me dicen diseñar por contador síncrono esta secuencia, directamente no se puede. ¿Por qué? Porque no me permite tener estados repetidos en lo que es un contador síncrono. ¿Ya? Esto, repito, lo vamos a profundizar más adelante. Ahora, la desventaja del contador asíncrono, vemos que es solo una, que sería que es más lento. Ya he explicado por qué, ¿no? Por el tema del clock, por cómo está conectado como tal. No sé si hasta aquí tal vez hay alguna duda o alguna consulta, tal vez, chicos. Está claro, inicio. Perfecto. A ver, entonces, esta es la pequeña introducción que vamos a ver de lo que es contadores síncrono y asíncrono. La próxima clase vamos a entrar a hacer ejercicios, vamos a empezar diseños, etcétera. Pero ahora lo que vamos a hacer, en un momentito, es... esto más lo veremos. Estito más, perdón, antes de que nos vayamos este de acá. Y esto también sería importante, es muy importante que se note. En un flip-flop que ya hemos aprendido que tenemos los flip-flop tipo T, tipo D, JK, nosotros vamos a ir viendo que tenemos entradas síncronas y asíncronas, el mismo flip-flop. Las entradas síncronas de un flip-flop siempre van a ser las entradas de datos, que para este ejemplo sería JK y clock. Si yo tuviera un flip-flop tipo T, sería la entrada de datos que es T y clock, ¿no? Repito, las entradas síncronas de un flip-flop siempre van a ser las entradas de datos, por donde tenemos las entradas, y clock. Esas son las entradas de un flip-flop síncronas. Ahora vamos a ir viendo cuáles van a ser las entradas asíncronas de un flip-flop. Las entradas asíncronas de un flip-flop van a ser preset y reset. Entonces, en el mismo flip-flop tenemos las entradas asíncronas que serían preset y reset y las entradas síncronas que siempre van a ser las entradas de datos y clock, ¿no? Obviamente Q y Q negado son salidas, no serían entradas. Esto también es importante que se anote. Mientras se anotan, denme un segundito, se les voy a... Mientras se anotan, denme un momentito. Ya. A ver, ¿ya han copiado? Un rato, hija. Ya, sí o no más, sí o no más. ¿Puedes mostrar Sí, la anterior diapositiva? claro, claro. Tengo un ratito. Uno más. Ya. Ay, perdón. ¿Está? Es, sí.
Ya está. Listo. Ya. ¿Puedo pasar? Sí. Sí. Ya. Entonces, deme un ratito. Listo. Ya. ¿Pueden apreciar todos, claro, en mi pantalla? Sí, ¿no? Me imagino que sí. Lo que están viendo en la pantalla es nuestro primer ejercicio de las prácticas que hemos ido diciendo que vamos a dar, ¿no? Este ejercicio es un diagrama de tiempos. Estamos viendo que está empezando mi salida Q en cero, ¿no? Este es mi salida Q en cero, por si acaso, y este es mi símbolo. Este es el símbolo como tal. Esto para que no exista. Vamos a ponerlo negro. Que no exista dudas. Es así, ¿ya? Entonces, este es el ejercicio que lo van a desarrollar. Para esto les voy a dar un tiempo de unos 10 minutos. Ahorita les voy a dar el tiempo prudente para que puedan copiar tranquilamente, mientras habilito en lo que es nuestra plataforma el espacio para que puedan subir. Repito, ahorita, según mi reloj, es y 26. Más que copien, digamos, en 3 minutos, les voy a dar 13 minutos, ¿está bien? Entonces, estamos hablando y media, y 40, hasta y 40 tiene. No más que suficiente el tiempo para que puedan ir resolviendo y vayan subiendo el ejercicio resuelto a la plataforma. Ahorita lo voy a ir habilitando. Va a estar en el tema de lo que es nuestro tema de flip-flops. ¿Ya? Sería nuestra práctica número 5. ¿No? Nuestra práctica número 5 y va a estar como diagrama de tiempos. Entonces, en este momento pueden estar copiando. Esta primera práctica va a tener el valor de 4 puntos. ¿Qué tiempo vamos a tener, Inge? Hasta y 40. Ahorita según el reloj, dame un ratito, ahorita te digo cuánto es. Ahorita según mi reloj y 27, ¿no? Tienen que 13 minutos, 13 minutos. Oh, yeah. No, pero hasta 15:40 para resolverlo. Ya está creado el espacio en lo que es nuestra plataforma. Dice práctica número 5, diagrama de tiempos por 4 puntos. Entonces lo pueden resolver, vayan copiando. Y esto lo voy a resolver yo de todas maneras la próxima clase, ¿ya? Porque no nos va a alcanzar el tiempo para resolverlo.
Se dijo que Q empieza en cero, ¿verdad? Sí, empieza en cero. ¿Ya lograron copiar todos, chicos, el ejercicio? Ya, entonces hoy día quedaríamos acá. Vayan subiendo sus respuestas. Repito, tienen hasta 15:40, todavía les quedan 7 minutos. La solución de este ejercicio lo voy a resolver la próxima clase, al principio de la próxima clase. Listo. Ya, buena tarde, chicos. Nos vemos. Inge, disculpe, No, Dime. una consulta en el preset y en el clean tiene burbujitas. ¿Eso afectaría para usar las tablitas o no? Sí, tienes que analizar cómo se presetea y se resetea, ¿no?
Inge, Está bien, Inge, gracias. De nada. Inge, una duda. Dime. ¿Hay una duda? Este CLR estaría abreviado como CLEAR, ¿verdad? Correcto, es clear, es clear. Sería reset entonces. Correcto. Está bien. Listo. ¿Alguna duda tal vez antes de que nos retiremos? ¿Ninguna? Ya. Entonces nos veríamos la próxima semana, chicos. Que tengan buena tarde. Nos vemos.